Vamos a hablar hoy del tema 4, que tiene que ver con los géneros literarios en el Nuevo Testamento. Vamos a explicar qué es género literario. Número 2, vamos a explicar cuál es su función a la hora de interpretar el Nuevo Testamento. Número 3, vamos hoy en particular a examinar el género literario epístola o carta en el Nuevo Testamento. Y vamos de manera general, vamos a ver algunas pautas interpretativas para estudiar el género literario epistolar o carta, ¿verdad? Cómo interpretarlo básicamente. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de género literario? ¿Eso con qué se come, qué tiene que ver? ¿Y cuántos géneros literarios existen en el Nuevo Testamento? Empecemos por ahí. Vamos a ver. Bueno, hermano, no tengo gran conocimiento, pero hasta donde yo sé, pues los géneros literarios los describo rápidamente como maneras de escribir algo o maneras de, sí, de expresar ideas, ¿no? Hasta ahí me quedo, hermano. Me gusta eso, hermano, manera de expresar ideas. Y eso es muy importante porque, vamos a ver, ustedes me corrigen si me equivoco. Existen varias maneras de expresar ideas, ¿correcto? Vamos a mencionar algunas de ellas. ¿De qué manera nos expresamos los seres humanos nuestras ideas? Puede ser de forma oral y escrita. Ok, muy bien, de forma oral, de forma escrita. Eso, digamos, esos son los medios, los canales que podemos utilizar, ¿verdad? Las redes sociales, señales de humo, código Morse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Pero cuando hablamos de las formas de expresarnos, hay una gran variedad, ¿correcto? Digamos, ¿alguna vez has estado enamorado o enamorada? Y cuando le vas a expresar tus sentimientos a la persona que amas, usas música, escribes poesía romántica o citas a algún poeta, ¿verdad? Simplemente no le vas a decir, me gusta y punto, ¿no? ¿Verdad? Tú enamoras, cortejas y bueno, para eso existen infinidad de canciones sobre el amor en cualquier cantidad de idiomas humanos que existen, ¿no? Por darte un ejemplo, hermano Leonicio. La narrativa, la lírica y la dramática. Muy bien, hermano, ya nos ha acercado un poco más, excelente, ¿verdad? Ya el hermano es más conciso y detallado. Cuando hablamos de géneros literarios, hermano, estamos hablando, imagínese usted, de reglas de comunicación que traen su propio código y su propia interpretación para descifrar el mensaje. Entonces, por ejemplo, tenemos, como decía el hermano, ¿verdad? Narrativa. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o Crónica de una muerte anunciada. Ya usted sabe que a Santiago Nazar lo matan desde el inicio, ¿verdad? Pero se va develando la trama a lo largo de la novela, de la historia. Eso es narrativa y eso es muy diferente a leer, por ejemplo, Azul de Rubén Darío, ¿verdad? Usted nota que son dos cosas diferentes. Entonces usted no puede leer, escuche esto, usted no puede leer Crónica de una muerte anunciada de la misma manera que va a leer a Margarita el poema de Rubén Darío. Son dos formas de comunicar que tienen su propia regla a la hora de interpretar, ¿no? Desde la métrica, desde la rima, el mensaje está envuelto en todo eso. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo usted reconoce diferencia entre un juego de béisbol y un juego de fútbol? Porque cada juego tiene sus reglas, tiene su dinámica, tiene su organización, los equipos, el uniforme, la cancha, las reglas del juego. Entonces, ya usted sabe que no está viendo béisbol, ya usted sabe, oh, esto es fútbol. Fíjese que de una manera similar, los autores del Nuevo Testamento, que son seres humanos, van a tratar de comunicar las palabras de Dios, escuche eso, la revelación de Dios, la van a tratar de comunicar en lenguaje humano. Eso no es tarea sencilla.
y tenemos nosotros una variedad de formas de expresarse en la Biblia, ¿correcto? Por ejemplo, los salmos. Los salmos, tenemos algunos salmos que son oraciones de arrepentimiento, como la de David en el Salmo 51, oraciones de acción de gracias, como el Salmo 150. Tenemos oraciones de individuos, una persona orando a Dios, o tenemos oraciones del pueblo orando a Dios. Tenemos lamento, como por ejemplo el Salmo 19, Salmo 21, 22. Tenemos canciones para reyes, para momentos de entronización, momentos reales. Por ejemplo, el Salmo 145 es uno de ellos, ¿verdad? Entonces hay una variedad solo en los salmos. Si ya nos vamos desenfocando un poco más para ver el resto de la Biblia, nosotros tenemos más géneros literarios. Tenemos narración, tenemos leyes, tenemos cronologías, tenemos biografía, tenemos cartas, tenemos profecía. Entonces hay una variedad de géneros literarios. ¿Por qué ustedes creen que tenemos una variedad? ¿Por qué no hay una sola forma de comunicarse? ¿Cómo podemos explicar esa variedad de géneros literarios en la Biblia? Yo creo, hermano, de que a la hora de que se expresa la Biblia va en diferentes formas de cómo nosotros podemos entenderla, porque a veces, por ejemplo, como ya bien decía, hay en los salmos pues que se encuentra de una forma diferente. Por ejemplo, hay una poesía, hay oraciones de arrepentimiento, la forma en cómo se expresa, cómo nosotros lo podemos percibir. Cada persona percibe de diferentes formas las cosas y va adaptado a los tipos de personas que somos nosotros, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes características, diferentes formas de pensar, y llega a nosotros la palabra de Dios en sentimientos de una forma diferente según como el autor del libro quiera expresarlo y lo pueda percibir la persona que lo recibe. Por Excelente, eso hermana. Me gusta eso, ¿verdad? Que dijo, hay una riqueza de variedad en diferentes emociones, situaciones y contextos. Excelente, hermana Raquel. Hermano Lamberto, ¿tiene la palabra? Sí, hermano, yo siento que todo eso depende del receptor. A quién va dirigida cada cuestión escrita que se está dando, nada más. Tomar en cuenta la audiencia, excelente, hermano, el contexto, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, recuerde, estamos hablando de género literario, y género literario tiene que ver con un conjunto de reglas de comunicación propias del lenguaje que expresan un mensaje a través de un medio en particular. Y nosotros, como intérpretes de la Biblia, una regla muy básica de interpretación debe de ser aprender a reconocer esas reglas de lo que llamamos género literario e interpretarlo de la misma manera. Ustedes deben de saber esto porque ustedes lo han visto, los domingos van a la iglesia, el martes, el jueves van a clase. Muchos predicadores, no solo en las iglesias de Cristo, ¿verdad? Pero en otras iglesias, pero muchos predicadores predican cualquier texto de cualquier parte de la Biblia siempre de la misma manera. Siempre de la misma manera. El mismo tono de voz, la misma forma de leer la escritura, la misma entonación, los mismos 3 puntos, como que fuera una especie, ¿no?, de regla. Yo sé que para algunos es una regla, ¿verdad? 3 puntos, pum, pum, 1, 2, 3, te ayuda, la memorización. Pero hermano, eso es como ponerle una camisa de fuerza a la escritura y hacerla que toda encaje dentro de esa camisa de fuerza. Ese no es el propósito original de la revelación de Dios en esa variedad de formas. Entonces, he escuchado sermones, por ejemplo, que no respetan el género literario del cual se está basando el sermón. No es lo mismo predicar de una carta
de Pablo, por ejemplo, que predicar de un relato de los evangelios. No es lo mismo predicar de un sermón de Hechos que de uno de los salmos. De hecho, tampoco es lo mismo hablar de un salmo de lamento, como el Salmo 22, y hablar de un salmo de alabanza, como el Salmo 145. Esto yo creo que lo vimos cuando estudiábamos español en primaria y en secundaria y te pasaban a declamar un poema o a leer y ¿qué te decía el maestro o la maestra? No, así no se lee esta obra literaria, ¿verdad? Hay que darle la entonación, hay que darle la articulación, la gesticulación, el sentimiento, ¿verdad? Meterle sentimiento, tratar de comunicar y ser lo más fiel a ese mensaje original. Me explico, hermano, eso tiene que ver con géneros literarios. ¿Cuántos géneros literarios hay en el Nuevo Testamento? Tenemos evangelios. Evangelio es un género literario muy aparte, de hecho, aunque se asemeja a lo que los antiguos grecorromanos llamaban biografía, exactamente no es una biografía como tal en el sentido de que solamente Lucas y Mateo nos hablan de la infancia y nacimiento de Jesús, ¿correcto? Pero Marcos y Juan no nos dicen nada de su nacimiento. Entonces no es una biografía estrictamente como tal. No nos da tanto fecha. Si te fijas, si lees, por ejemplo, el primero de los evangelios en ser compuesto, el más corto y rápido de ellos, Marcos, si te fijas, nos dice que Jesús estaba en esta ciudad y de repente aparece en otro lado, de repente cambia de escenario y uno pierde la perspectiva. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron semanas, pasaron días, pasaron meses, pasaron años y tienes que leer y leer para más o menos tener una idea, ¿no? Hay veces Lucas nos da algunas fechas cuando él quiere, pero no siempre. Entonces no es una biografía en ese sentido moderno, pero sí es una biografía en un sentido más greco-romano. Los evangelios tienen, si tú te fijas, por lo menos en común. ¿Qué cosa tienen los evangelios en común? ¿Cuál es el núcleo de la historia que los 4 evangelios coinciden en narrar, en relatar? La predicación de Jesús en Jerusalén, su tiempo en Jerusalén, su juicio, su muerte, su resurrección, su ascensión. Ese es el núcleo, el relato del núcleo. Ahora, ¿cómo van a relatarlo? Bueno, ahí los 4 van a diferir, ¿verdad? Hay veces, yo he escuchado a hermanos decir que tenemos 4 evangelios porque son 4 diferentes relatos o 4 diferentes puntos de vista sobre el mismo suceso, ¿correcto? Pues fíjate que no, porque hay veces no van a estar de acuerdo en muchas cosas, muchos detalles menores, como por ejemplo el Sermón del Monte de Mateo está en capítulos 5, 6 y 7, mientras que Lucas nos dice que es un sermón en una llanura y solo tiene algunos pedazos en el capítulo 6, capítulo 9. Mateo nos habla de un endemoniado de Gadara. Creo que es Marcos, nos habla de 2 endemoniados. Entonces, no es simplemente decir que están viendo desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque el día de hoy cuando decimos van a dar testimonio, 4 testigos ante un juez de lo que vieron, si los relatos no concuerdan, el sospechoso sale libre porque no hay acuerdo entre los testigos. Entonces no es tan fácil como reducir la Biblia de esa manera, ¿ok? Otro género literario que tenemos en la Biblia es historiografía, que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene que ver con la continuación. Recuerda que Hechos es parte de una obra en 2 volúmenes. Nunca se te debe olvidar que Lucas va acompañado de Hechos va acompañado de Lucas. Una obra en 2 tomos, una obra en 2 volúmenes, si quiere llamarle, ¿verdad? Pero son 2 géneros literarios diferentes. Mira qué interesante, ¿no? Lucas, para escoger su obra literaria, que es la más grande del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando juntas Lucas y Hechos en extensión, decide utilizar 2 tipos de géneros literarios diferentes para contar la historia, ¿no? Y Lucas en Hechos va a seguir
lo que se llama historiografía, que es historia interpretada desde un punto de vista religioso. O sea que a la historia que se narra en Hechos, lo que le interesa no es la fecha, no es la cantidad, cuánta gente se bautizó, dónde se bautizaron, por los lugares donde el evangelio circuló, etcétera. No, a Lucas lo que le interesa en Hechos es su idea en el capítulo 1, verso 8, ¿no? La progresión del evangelio desde Judea, Galilea, Samaria, hasta lo último de la tierra, que exactamente es donde queda Pablo al final de Hechos 28, no en Roma. Vamos a decir que en ese entonces Roma es lo último, los confines, la frontera final, ¿no? de la tierra conocida en ese entonces. Pero Lucas, en Hechos, hermano, él sigue un tipo de historia que encontramos en el Antiguo Testamento también. Yo creo que con ustedes estudié una introducción al Antiguo Testamento, vimos, ¿te acuerdas? La historia deuteronomista, que es la historia desde Deuteronomio hasta Segundo de Reyes. Y básicamente ahí es un análisis de la historia de Israel en base a la fidelidad al pacto de Moisés en Deuteronomio. El tiempo de la conquista, el tiempo de la monarquía unida con Saúl, con David, con Salomón, y luego la división del reino entre Jeroboam y Roboam, el reino del norte, el reino del sur, la caída de Samaria, la caída de Jerusalén. Todo eso es evaluado a la luz de la fidelidad de Israel. De hecho, acuérdate que en Segundo de Reyes el autor va a decir: todo esto sucedió como consecuencia de que los hijos de Israel abandonaron a Jehová Dios y se dedicaron a los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, Lucas hace algo igual. Lucas viene a demostrar cómo la progresión del evangelio es el resultado de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Eso es Hechos, ¿ok? Hechos es, recuerda que Hechos es selectivo. A nosotros nos gusta utilizar el libro de los Hechos como un modelo, como que digamos, yo aquí tengo un patrón. Ustedes han visto esos moldes con los que se cortan repostería, con los que se hacen galletas, por ejemplo. Hay unos moldes, tú pones el molde y lo cortas y te sale la figura. Nosotros usamos el libro de los Hechos de una manera similar, o sea, como que Lucas lo escribió para clonar la iglesia del primer siglo. Fíjate que una iglesia, cuando lee Hechos, una iglesia no es clon de otra iglesia, nunca. Una iglesia no tiene el propósito de clonar otra iglesia, ¿verdad? Son muy diferentes las iglesias en organización, en muchas cosas. Cuando lees el Nuevo Testamento vas a ver la iglesia de Corinto diferente a la iglesia en Jerusalén, diferente a la iglesia en Filipo, diferente en forma, quizás no en contenido, ¿verdad? No te estoy hablando de una diferencia en teología, ¿verdad? Pero sí hay alguna diferencia que hay veces nos impiden leer Hechos, ¿verdad? Como un clon, ¿verdad? Que este es el libro, el manual, decimos nosotros. El problema de tratar Hechos como un manual es que el género literario de Hechos no es el de un manual, como el manual de un vehículo, como el manual de un electrodoméstico, porque cuando tomas un manual, ahí viene absolutamente todo detallado de cada parte, ¿correcto? No le hace falta nada. Así que lo vas a armar y si se te descompone hay una guía, ¿verdad? Para tratar de componerlo, y si ya no pudiste componerlo, pues llamas al técnico. No podemos tratar Hechos de esa manera, no es su propósito. De otra manera, Hechos es selectivo en su naturaleza. O sea, la información que Lucas nos presenta, la presenta él en base a lo que él quiere comunicar. Selectivo es, por ejemplo, cuando tomas un diario y ves las noticias de, qué sé yo, Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? La noticia no te va a decir absolutamente todo y cada detalle de lo que sucede en Estados Unidos. La noticia te va a decir lo más relevante, lo más importante en cuanto a economía o a sucesos o a deportes, pero no te va a traer todo de todo, ¿correcto? Es selectivo. O sea, yo voy a escoger esta pieza de información, voy a escoger esta otra pieza de información. Así es como en los sermones, por ejemplo, los sermones que tiene Lucas en Hechos, el de Pedro en Pentecostés, ¿te acuerdas que cuánto duró a leerte el sermón de Pedro en Pentecostés en Hechos 2? Ni 5 minutos.
¿Tú crees que Pedro pasó hablando 5 minutos en Pentecostés? No, de hecho dice Lucas, y con muchas otras palabras que no registró, que no grabó, porque no es el propósito de hecho de clonar lo que aquellos hicieron para hacerlo nosotros hoy. Dice, con muchas otras palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hechos, ¿verdad? Llevamos 2 géneros literarios. Evangelios, libro de los Hechos. Después tenemos uno de los más comunes, que es las cartas. ¿Cuántas cartas o epístolas existen en el Nuevo Testamento? Esa es pregunta de escuela dominical también. A ver, esos maestros y maestras de escuela dominical. A ver, hermana María. Ahí está hermana María Sandino. Después la hermana Raquel, mire. Bueno, hermanos, según lo que he leído, que el apóstol Pablo escribió 13 cartas. No sé si esa es la respuesta. Sí y no, porque Pablo no es el único que escribe cartas en el Nuevo Testamento. Si yo le hubiera preguntado cuántas cartas escribió Pablo, perfecto. Pero lo que yo pregunté fue cuántas cartas hay en el Nuevo Testamento. La hermana Raquel, gracias hermana María, pero ya nos acercó, ¿verdad? Ya nos acercó. Hermana Raquel tiene la respuesta. Bueno, tenemos las cartas paulinas y las cartas varias que fueron escritas por Pedro, por Juan, Santiago, todas esas cartas pues que son son las 12 cartas paulinas y las otras que son 9, creo que no. Algunos les llaman universales, ¿verdad? Ajá. En el sentido de que son circulares para diferentes iglesias. Sí. Ahí nosotros metemos, por ejemplo, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, primera, segunda de Pedro. Muy bien, hermana, excelente, ¿verdad? Las cartas de Pablo, ya saben, van acomodadas en el canon, porque ustedes saben que así las recibimos, ¿no? ¿Quién las acomodó? ¿Qué criterio utilizaron para ordenarlas desde Romano hasta Filemón, ¿no? ¿Por qué vienen así? Alguien es capaz de decir, ¿verdad? Que así bajó del cielo el Nuevo Testamento armado. Yo he escuchado eso, pero no bajó así, hermano. Fue armado, diseñado, ¿verdad? Por seres humanos, miembros de la fe cristiana. Van por orden de extensión, la más larga de las cartas de Pablo en cuanto a palabras, ¿verdad? En el idioma original va a ser Romanos, por eso aparece de primero, ¿verdad? Luego tenemos las cartas a primera, segunda a los Corintios. Entonces, sí, tenemos 13 cartas de Pablo y tenemos 8 cartas o epístolas generales, ¿verdad? Eso nos da ¿cuánto? 21. Pero hablando estrictamente de género epistolar, usted no puede dejar por fuera otras cartas que hay insertadas en el libro de los Hechos. Entonces tenemos más cartas todavía. Mire, lo voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a ver. Aquí está, mire, en Hechos 23. Aquí tenemos una carta que Lucas inserta en su obra, ¿no? Después escribió la siguiente carta al gobernador. Ahí está, miren, no se la está inventando el hermano Lenin. Ahí está. De Claudio Lisias, usualmente un saludo de A hacia B, de un remitente hacia un destinatario. A su excelencia el gobernador Félix, un saludo. El cuerpo de la carta detallando de qué se trata. Unos judíos detuvieron a este hombre, estaban a punto de matarlo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de otra carta en el Nuevo Testamento, pero obviamente una carta pequeña insertada dentro del libro de los Hechos. Hermano Leonicio. Hermano, cuando hablaba de una carta insertada, yo tenía en mente cuando
Cuando los apóstoles dijeron que le iban a escribir a los gentiles, creo que en 15. Ahí está otro ejemplo, Hechos 15, ¿verdad? La carta que envían por mano de Pablo y Bernabé, ahí está, y hay otra, excelente, hermano. Muy bien, ¿verdad? Entonces, la carta es uno de los medios de comunicación más populares que existían en tiempos de Pablo. Usted podía escribir una carta, mire, en papiro, en ostraca. Ostraca es, digamos, usted tenía una vasija de barro y se le quebraba y utilizaba los pedazos de la vasija para factura, por ejemplo, para recibo o para una especie de carta, ¿verdad? En ostraca. Entonces, se usaban de diferentes maneras, diferentes cartas. Ya vamos a ver algunas de las... Vamos a analizar Romanos y Gálatas como ejemplo de el estudio del género literario epistolar. Para allá vamos, ya vamos a llegar, ¿verdad? Pero quiero dejar en claro cuáles son entonces los géneros literarios del Nuevo Testamento. Dijimos evangelios, dijimos hechos como historiografía, dijimos las cartas paulinas y hay otro. ¿Cuál? Ok. La profética, hermano, que puede ser en este caso Apocalipsis. No sé si tal vez será eso. Apocalipsis, hermana, muy bien, gracias, ¿verdad? Apocalipsis es otro género literario completa y totalmente diferente a los demás. De hecho, el libro de Apocalipsis es una mezcla de 3 géneros literarios. Es una carta de manera circular a las iglesias de Asia Menor que lleva profecía, como dice, sella las palabras de la profecía de este libro, pero tiene lenguaje apocalíptico, o sea, tiene visiones. Usualmente los apocalipsis como literatura tienen que ver con un mensaje trascendente revelado desde los cielos o de un ser sobrenatural mediado por un ángel a un ser humano que no es cualquier ser humano, ¿ok? Es un ser humano que ya se sabe tiene una conexión muy estrecha con lo divino. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento muy popular fue Enoc, literatura apocalíptica atribuida a Enoc. Por ejemplo, el libro de primero de Enoc, segundo de Enoc, ¿verdad? Apocalipsis hay otro tipo de apocalipsis de Moisés, de Elías, y en el Nuevo Testamento a Juan, pero la idea siempre es la misma, ¿no? Un mensaje de otro mundo por medio de un ser sobrenatural a un ser humano donde se le comunican visiones que no se le dan a cualquiera. Usualmente tratan sobre no solo el futuro, ¿verdad? Pero lo inmediato, lo que va a acontecer con un mensaje de exhortación. Hay mucho simbolismo en Apocalipsis, simbolismo que de otra manera, ¿verdad? Sí. El punto de partida para interpretar el Apocalipsis, hermano, es el Antiguo Testamento. Si usted no conoce, si jamás en su vida ha leído desde Génesis hasta Malaquías, yo le sugiero que no se atreva a enseñar o a predicar sobre el Apocalipsis, ¿ok? Es necesario, si va a estudiar, si va a enseñar el Apocalipsis de Juan, léase todo Génesis hasta Malaquías por lo menos una vez. Es necesario, sobre todo los profetas, ¿no? Profetas mayores y profetas menores. Hermano Leonicio, dígame. No, hermano, que pensando que Daniel también es como algo así, de Daniel y Ezequiel son como apocalípticos en alguna forma, porque tienen mensajes, ¿qué le digo? De revelación. Sí, correcto, hermano. Más que Ezequiel, Daniel capítulo 7 al 12, que es muy diferente a Daniel 1 al 6, es considerado literatura apocalíptica, ¿verdad? Daniel 7 al 2. Ezequiel tiene algunos matices, pero no necesariamente es literatura apocalíptica como tal. Pero muy bien, hermano, buen ejemplo. Ok, hermano, entonces esos son los principales géneros literarios del Nuevo Testamento, ¿ok? Evangelio,
Cuando decimos evangelio, estamos hablando del género literario, no del mensaje, ¿ok? Una cosa es el mensaje del evangelio, la proclamación del reino de los cielos. Aquí yo me estoy refiriendo al evangelio como literatura, como género literario. Me explico, hermano, esa diferencia, ¿verdad? Porque le digo que alguien en cierto lugar una vez me dijo, no, hermano, no hay 4 evangelios, solo hay uno, me dijo. Hermano, estoy hablando de evangelio desde un punto de vista literario. Yo espero que eso quede claro, ¿verdad? Ok, entonces, evangelio, historiografía en hechos, las cartas, tanto de Pablo como de Pedro, de Juan, universales, y literatura apocalíptica. Cada uno de estos géneros literarios tiene su propia regla de interpretación. Entonces, no vayas a estudiar Apocalipsis de la misma manera que Evangelio o cartas de Pablo. No vayas a predicar Apocalipsis de la misma manera que una carta de Pablo, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes en ese sentido. Pregunta, comentario hasta este punto, porque ahora yo voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación donde vamos a estudiar más a fondo cómo nosotros interpretar el género literario epistolar o carta. Antes de llegar allá, sobre las cosas que hemos conversado hasta el momento, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia. Hermano Julio. Sí, hermano, una consulta. Hace rato usted mencionó de que la predicación debe ser del mismo género literario. Por ejemplo, si uno predica, toma versículos de un libro de otro libro, por ejemplo, en evangelios, todos tienen que ser del género literario evangelios y no mezclar con historiografía ni cartas. No mezclar, no, hermano, ¿verdad? No mezclar, no. Tenemos que respetar. Creo que por ahí voy a empezar, voy a usar ese lenguaje. Respetar la forma y el contenido de la revelación de Dios. Eso implica ser fiel no solo al texto de la Escritura, sino a la manera en que ese texto de la Escritura nos ha sido legado. Entonces, si yo voy a interpretar, por ejemplo, ustedes han escuchado el Salmo 22, ¿verdad? Jesús cuando estaba en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Padre, Padre, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Uno dice, usualmente yo he escuchado sermones, hermano, que dicen una barbaridad, algo así como, bueno, en ese momento, como Jesús estaba cargando con los pecados de todo el mundo, y Dios no le gusta el pecado, Dios se desentendió de Jesús, le dio la espalda a Jesús, se volvió de Jesús, ignoró a Jesús, abandonó a Jesús en la cruz. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado en iglesias de Cristo desde el púlpito. Pésimo, muy mala interpretación. Porque cuando usted lee el Salmo 22, que Jesús seguramente como buen judío estudioso de las Escrituras conoce todo el Salmo 22. El Salmo 22 termina con una nota de confianza. Dice, tú vas a vindicarme porque yo en ti he confiado. ¿Qué clase de padre va a abandonar a su hijo en su momento más oscuro y más difícil, hermano? Pero nosotros nos hemos creado, porque así ha sido cierta línea de interpretación desde la época medieval, esa que les mencioné, ¿no? Pero si tú eres fiel al Salmo 22 y tú vas a predicar del abandono de Jesús en la cruz, hermano, ese sermón lo tienes que terminar con como termina el Salmo 22, una nota de esperanza en de que Dios, aunque tú te sientas abandonado, Dios no te va a abandonar porque tú eres su hijo. Entonces, a eso me refiero, hermano. Mira, voy a buscar aquí, de hecho, busquen ustedes en su Biblia el Salmo 22 para ponértelo como ejemplo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la parte que los evangelios nos narran en la cruz, ¿no? Obviamente el Salmo 22 es compuesto por todo esto que viene acá. Y mira cómo, ¿verdad? Cómo termina el Salmo 22. Verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré.
Alaben al Señor todos los que le temen, muéstrenle reverencia. Verso 25, te alabaré en la gran asamblea. Verso 28, el poder de la realeza pertenece al Señor, Él gobierna. Básicamente termina en un canto de alabanza porque Dios te ha salvado. Al comienzo del Salmo te sentías abandonado y derrotado por tu enemigo, pero el Señor dice en el verso 19, mire, oh Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Entonces el salmista, y Jesús lo conoce, sabe que Dios lo va a librar, sabe que Dios lo va a salvar, aunque el verso 1 diga, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A eso me estoy refiriendo, hermano Julio. Cuando nosotros predicamos, usualmente, ¿verdad? Nosotros nos limitamos solamente a un tipo, ¿verdad? Un sermón que narra, que explica, ¿verdad? Que nos da, que busca cómo alimentar el intelecto solamente, por así decirlo, ¿verdad? Imagínese usted, hermano, hombre, que le va a llevar serenata no sé, hermano, si usted está casado, ¿verdad? Si tiene una enamorada, qué sé yo, ¿verdad? Pero imagínese que usted quiere conquistar el corazón de la persona que usted ama y le gusta. Y le va a llevar serenata. Y a la hora de cantar la canción, ¿verdad? Y la persona sale para escuchar la serenata muy emocionada. Imagínense que usted en vez de cantarle una canción así romántica, ahora se pone a leer una disertación científica sobre la luna. No tiene el mismo efecto, ¿verdad? No es lo mismo que escuchar una canción romántica, poética, etcétera, etcétera. No tiene el mismo efecto, hermano. Entonces, pero nosotros hemos pretendido a la hora de predicar que la prédica tiene que ser solamente de esta manera, así. Ahí meto yo un salmo y lo predico de la misma manera. Meto una carta de Pablo y la predico de la misma manera. Meto Apocalipsis y lo predico de la misma manera. No tiene el mismo efecto, hermano. No nos ajustamos a lo que la Biblia... ¿Cómo es que decimos, hablamos donde la Biblia habla? Falso. Falso porque no hablamos como la Biblia habla. Que queremos todo encajonarlo en una sola forma, ¿verdad? Y pum, lo que sea. Es como, ¿sabe qué, hermano? Es como que le sirvan la misma comida los 3 tiempos. Dios santo, la misma comida cocinada de la misma manera los 3 tiempos. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Yo no le voy a decir dónde, pero yo tuve esa experiencia en cierto lugar ya hace tiempo, ¿verdad? Donde por un mes, lo mismo preparado de la misma manera. Lo mismo, exactamente lo mismo, de la misma manera. Hermano, ya la semana yo decía, voy a buscar otra cosa. Pero así le queremos servir nosotros la palabra de Dios a la congregación. De la misma manera, la misma comida, todas las veces que hablamos. Entonces, no, hermano, no se puede, ¿verdad? A eso me refiero, hermano Julio, ¿verdad? El problema es que nuestra predicación, muchas veces, la predicación es temática. ¿Tú sabes la diferencia entre una predicación temática y una predicación expositiva? La predicación temática es como si tú juegas ajedrez, imagínate el movimiento de la pieza del caballo en el tablero, ¿verdad? La pieza del caballo es la única que puede saltar a las demás piezas. Salta para adelante, para atrás, para un lado. Entonces, cuando tú tienes una predicación temática, tú escoges un tema. Tú dices, qué sé yo, tema muy famoso, ¿verdad? El bautismo, dices tú, ¿verdad? Y entonces tú vas a agarrar una concordancia y le vas a meter todos los versículos habidos y por haber que te pueda aguantar la congregación en el tiempo que vas a predicar. Y le metes del Antiguo Testamento, le metes de aquí, le metes de allá, de Hebreos, de los Evangelios. Bum, bum. Ya tienes ahí tu preparito, ¿verdad? Ya tienes tu preparito, se lo llevas a la congregación. Entonces vas a brincar de un género y respetando el género literario en el cual está cada texto, te brincas de un género literario a otro, a otro, a otro, a otro, a otro tema, versículos que están desconectados de contexto, y no solo de contexto, pero de género literario, porque estás en las cartas de Pablo y después te vas al Evangelio y lo predicas de la misma manera, con el mismo tono, con el mismo sentido.
Entonces, hermano, eso es el sermón temático. El sermón expositivo es el sermón que se queda concentrado en un solo texto de la Biblia. Puede ser el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero te quedas ahí 3, 4 versículos, un solo género literario, y en vez de tratar de abarcar cuanto puedes, vas profundo en esos 3 o 4 versículos. Bum, 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 bum. Ahí. Hay una enorme diferencia, hermano. Hay una enorme diferencia. Eso que le estoy diciendo, hermano, es algo que usted debe de tomar en cuenta, usted que se está preparando a la hora de preparar sus sermones, sus clases, sus lecciones. Tomar en cuenta el género literario a la hora de enseñar, a la hora de predicar, a la hora de interpretar. Es básico para lograr capturar la esencia del mensaje de la escritura, ¿ok? Muy bien. Dicho eso, hermano Julio, aquí les comparto, vamos a ver cuánto tiempo nos queda, unos 10, 12 minutos. Yo les comparto acá mi pantalla, me dicen si la pueden ver. A ver. Ok, ¿qué vamos a estudiar ahorita? Voy a compartirles, vamos a utilizar Romanos y Gálatas como ejemplo, ¿ok? Vamos a estudiar ahorita lo que se llama análisis literario formal. Ahí ustedes pueden ver a los antiguos egipcios, mucho tiempo antes, ¿verdad? Confeccionando papiro para escribir. ¿Okay? El análisis literario formal del género epistolar. Aquí no voy a hablar de evangelio, ¿ok? Esto no aplica para evangelio, esto no aplica para hechos, esto no aplica para Apocalipsis. Esto es para cartas, ¿ok? Cartas del Nuevo Testamento. Esto se trata de un estudio, escuche bien, comparativo. O sea, hay estudiosos que se han dedicado a recuperar, se han encontrado muchísimas cartas del mundo grecorromano. Yo le aconsejo, si usted es investigador, si le gusta, yo le aconsejo no se quede solo con lo que el hermano Lenín o los otros hermanos enseñan. Vaya, investigue, le voy a decir, puede ir a las cartas de Plinio, cartas de Plinio el Viejo o cartas de Plinio el Joven. Ahí usted se va a encontrar buenos ejemplos, ¿verdad? De cartas del mundo antiguo. Entonces se han recuperado cartas. Entonces los estudiosos del Nuevo Testamento toman estas cartas antiguas, que no necesariamente son religiosas, son cartas de la vida diaria, y analizan las cartas del Nuevo Testamento buscando rasgos en común. Porque la carta, usted debe de saberlo, era el medio de comunicación más popular. Antes de que existiera Facebook y WhatsApp, la carta era el principal medio de comunicación en la antigüedad. Muy popular, muy general, todo el mundo que podía escribir y leer lo utilizaba. No es que los autores del Nuevo Testamento no inventaron la carta, ¿ok? Eso tiene que quedar muy en claro. Entonces, cuando vamos a hablar del análisis de la sección central donde viene el mensaje de las cartas, ahí es la diferencia más grande entre las cartas del mundo antiguo y las del Nuevo Testamento, porque las cartas del Nuevo Testamento son muchísimo más largas y más complejas que las cartas que se escribían en la antigüedad comúnmente. Entonces, hay fórmulas en las cartas del Nuevo Testamento. Algunas de estas fórmulas son fórmulas iniciales. Saludos, sobrescritos, destinatarios, a quién va escrita. Hay una fórmula final, un saludo, una bendición, y hay una sección central, donde en la sección central de la carta usualmente nosotros encontramos el tema de la carta, la razón, la problemática que le lleva al autor a escribir la carta, ¿ok? Entonces, fórmulas iniciales, sobrescrito. Por ejemplo, un saludo. Lo vimos en Hechos. Claudio Lisias al gobernador Félix. Salud. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de la iglesia en tal lugar. ¿Okay? Ese sobrescrito lleva un título, lleva un remitente, lleva un destinatario. Y aquí hay veces el título es diferente, ¿ok? Hay veces simplemente va a decir Pablo, siervo de Jesucristo, otras veces va a decir
Pablo, apóstol, como dicen Gálatas, no de hombre ni por hombre, y que ese es uno de los títulos más extensos que Pablo se va a dar en sus cartas, y lleva un saludo. Pregunta, vaya a buscar Gálatas 1 ahorita, búsquela, ábrala. Gálatas capítulo 1, dígame, sí o no. ¿Tiene Gálatas un saludo? Después de que Pablo se identifica y da su título, debería de seguir un saludo. ¿Tiene o no tiene? ¿Qué dice? Léame los versos 2 en adelante. A ver, aquí tengo a la hermana Raquel de frente, ¿verdad? A ver si la hermana Raquel quiere leerlo. Hermana Raquel, por favor. Dice así, Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, excelente. Ahí hay un saludo. Muy bien. Vamos a ver ahora en Romanos, véngase a Romanos, capítulo 1. Mire cómo empieza Romanos. A ver si el hermano Leonicio nos lee Romanos 1 hasta el 6. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Este es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para proveer la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Ok, gracias hermano. Mire qué extenso es el sobrescrito. Nota la diferencia entre Gálatas y Romanos en la sección del sobrescrito, ¿no? Pablo toma varios versículos o más extensión, más tinta y papel, por así decirlo, para explicar su apostolado desde el inicio en Romanos y lo conecta con Evangelio que en Gálatas. ¿Lo nota? ¿Ok? Mire esa diferencia, ¿no? Ok, después usualmente otra segunda fórmula inicial va a ser la acción de gracias. La acción de gracias en Romanos 1:8 dice, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, a los romanos. ¿Okay? Ahí está el saludo a los romanos. Ahora váyase a Gálatas conmigo, Gálatas 1. Después del verso 4, uno esperaría el saludo porque este es el destinatario, no el sobrescrito. ¿Qué hay después del verso 5 al verso 6 en Gálatas? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Hace falta en Gálatas la acción de gracias. No hay acción de gracias por las iglesias de Galacia como lo hay en Filipenses, hasta los corintios tienen acción de gracias de parte de Pablo, pero los Gálatas no. Romanos tiene acción de gracias. ¿Por qué en Gálatas no? ¿Creen ustedes? ¿Por qué? ¿Será que a Pablo se le olvidó incluir la acción de gracias en su carta? A ver, hermano Lamberto. No les dio acción de gracias porque se habían desviado del evangelio. Ok. Estaban estudiando algo diferente.
Ok, muy bien, hermano, ¿verdad? Debido a la gravedad del asunto en Galacia, no hay ninguna acción de gracias que dar por estos hermanos, ¿verdad? Muy bien, excelente, hermano. ¿Eh? Son cositas, hermano, detallitos que nos ayudan a leer mejor el Nuevo Testamento, ¿verdad? Después tenemos la acción de gracias, recuerda, funciona como un método para asegurar la buena voluntad de la audiencia. Ya, si tú quieres lograr o persuadir a que la audiencia haga lo que tú quieres, no vas a llegar a decirle inmorales, idólatras, paganos, herejes, pecadores. No, tú llegas, hermanos, varones. Como dijo Pablo en Atenas, varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos, muy devotos. No llegó y les dijo, viene el fuego de Dios para ustedes, impíos, inconversos, arrepiéntanse, pecadores. No, te apedrean. No te los conviertes, no te los ganas, no te ganas el favor de la gente, ¿verdad? Entonces, Pablo sigue métodos convencionales de su tiempo que hay en la retórica grecorromana. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de filosofía hace unos días? Bueno, la filosofía también incluía la retórica o el arte de la persuasión, el arte de hacer que la gente haga lo que tú quieres, ¿verdad? Que ellos hagan. Ok, hermanos, miren, vamos a hacer una pausa aquí, ya vamos a terminar acá, ¿verdad? Ya son las 9 de la noche para mí, para ustedes son las 8, casi un minuto. ¿Qué preguntas tienen? Yo quiero escucharlo, ¿verdad? En 2 minutos. Quiero de verdad escucharlo, a ver qué preguntas, qué observaciones, qué dudas, qué comentarios tienen. Me gustaría escuchar sobre todo a los que no han hablado, ¿verdad? Que por ejemplo, hermano Juan Batz, hermana Janet, yo sé que ustedes tienen algo bueno que decir, ¿verdad? Yara. Me gustaría empezar por ahí, ¿verdad? Si tienen, claro, alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia. ¿Qué opinan del tema? Solo uno a la vez, hermano, puedo escuchar, ¿verdad? Si hablan todos así, no puedo entender lo que dicen. Yo considero que pues esto que estamos aquí estudiando no es nada nuevo, no estamos descubriendo la agua helada, esto es un tema muy viejo, ¿verdad? Una forma de interpretar el Nuevo Testamento muy conocida. ¿Es algo nuevo para ustedes? ¿Alguien ya lo ha oído o para alguien es la primera vez que lo escucha? Bueno, en mi caso, no sabía con, de cierta forma que los libros del Nuevo Testamento tienen un contexto, o mejor dicho, como usted decía, un género literario. Entonces, ahora pienso de que tengo que, al momento de que vaya a leer cualquier de los libros, voy a pensar en sus características literarias y el enfoque que se le tiene que dar al momento de compartir algún pasaje bíblico y leerlo con detenimiento para no aplicarlo a como yo quiero, sino el trasfondo que tiene este y el objetivo con el cual se lee y se quiere transmitir. Excelente, muy bien. Gracias, Yara, por compartir esa idea, ¿verdad? Y me gusta, ¿verdad? Lo que dices, porque esto es parecido, ¿verdad? A cómo usted, cuando escucha música, sabe que lo que está escuchando es un género musical que usted puede llamar, un ejemplo, ¿verdad? Salsa o música romántica o música de trova. ¿Cómo usted reconoce el tipo de música? Bueno, porque usted sabe, esto tiene este sonido, esto tiene este tipo de letras, esta melodía, este ritmo.
Pues de la misma manera, a la hora de leer, y no solo el Nuevo Testamento, pero recuerden, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un género literario. O sea, cuando los autores bíblicos, escuchen, cuando los autores bíblicos quieren transmitir a los otros seres humanos el mensaje de Dios que recibieron, ellos tienen a su disposición una amplia gama de recursos literarios. Depende del objetivo, depende de la meta del autor bíblico, depende de cuál es su propósito con su mensaje. Él va a escoger, como decía uno de ustedes, el contexto, la situación, la problemática. Él va a escoger su medio para comunicar ese mensaje de una manera, diría yo, más efectiva. Esa es la palabra, ¿ok? Entonces, respetar los géneros literarios a la hora de interpretar el Nuevo Testamento es básico para ser más eficaces en el estudio, en la predicación y en la proclamación del mensaje del Evangelio.